Bueno, pues vamos a comenzar una nueva sección, no sin antes orar para pedir a Dios que nos guíe y también les pido de favor que pongan sus teléfonos en modo silencio. Déjenme ver. Que puedan poner sus teléfonos en modo silencioso para que no tengamos ninguna interrupción. Ok. Señor, pues te damos muchísimas gracias porque podemos estar aquí contigo en este estudio. Gracias, Señor, por estos hermosos himnos. Ayúdanos, Padre mío, a poder que en nuestra boca cante alabanzas, pero que también, Dios, nos podamos referir a ti con toda sinceridad, con toda honestidad, en una relación transparente contigo, Señor, como debe de ser. Permítenos que esto lo podamos hacer. Y ayúdanos, Padre mío, en todo momento. Yo te quiero pedir de una manera muy especial, Señor, que tú guíes tanto este estudio del Salmo como el estudio que nos comparte Miguel. Permite, Padre mío, que tú seas quien habla en nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno, tú conoces las luchas internas. Tú conoces de tu palabra qué es lo que en ese preciso momento nos puede estar ayudando. Ayúdanos a aquilatar estas enseñanzas, a poderlas recordar y aplicar, Padre mío, conforme a tu voluntad. Te queremos pedir también, Dios, por los que no han podido llegar ahorita, bendícelos, Señor. Permite que ellos puedan después escuchar este estudio, Señor, y Padre, alienta también sus corazones para que no dejen de asistir a la iglesia. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar con la cuarta sección del Salmo. Vamos a ver como todas las veces que hemos estado viendo. Vamos a ver la letra D, Dalet. Ya es la cuarta sección que llevamos de este salmo. Este salmo lo comenzamos en junio y es la cuarta sección a partir de 4 de 22 secciones, así que todavía nos falta bastante, pero bueno, vamos a empezar. No se trata de acabar rápido, sino que podamos nosotros, cada uno de nosotros, profundizar en lo que Dios tiene en este maravilloso salmo. Bien, vamos a ver del 25 al 28, Salmo 119 del 25 al 28. Voy a leer toda la sección, un poquito para ponerlo todo en contexto. Y dice así: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Se ve una clara división entre las dos partes de esta sección. Y me llama mucho la atención, ya desde la anterior sección ya habíamos visto que el salmista nos habla de un quebranto, ¿no? de pruebas y situaciones difíciles por las cuales él está pasando. Acuérdense de ese versículo que dice: príncipes consultaron delante de mí. Consultaron, lo cuestionaron, lo acusaron, lo estaban condenando. No se sabe exactamente qué tipo de prueba tenía, pero estaba en estas pruebas. Y ahora podemos ver en este primer versículo, dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Así que aquí de nuevo nos empieza a hablar el salmista acerca de el estado, cómo él se sentía en esos momentos. Y él decía que él confiesa que estaba en el suelo. La intensidad y probablemente hasta la duración de esta prueba han llevado al salmista a sentirse y a vivir postrado en lo más profundo de su vida. Y es muy interesante cómo dice
aquí esta palabra, utiliza abatida está hasta el polvo. Y esta palabra polvo nos puede suscitar varias cosas, nos habla de varias cosas. Generalmente, ¿dónde está el polvo? Bueno, el polvo tú puedes decir está en todas partes, pero generalmente el polvo termina cayendo en el piso. Entonces, por una parte, esta imagen nos ofrece una imagen de un estado de postración del salmista que estaba prácticamente en el piso. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿cómo te sientes? Cuando te sientes mal, dijo, me siento hasta el piso, ¿no? Me siento hasta el suelo. Y me acuerdo mucho varios personajes de la palabra que estuvieron en su momento quebrantados y estuvieron en el piso. Job, por ejemplo. Job, cuando vio lo que había estado pasando, se vistió de cilicio, una tela áspera que hablaba de luto y de duelo, y se sentó en ceniza. ¿Qué es la ceniza? Sino polvo. Nos acordamos también de otros testimonios de estos. David también estuvo postrado de esa manera para que su hijo pudiera vivir, ¿no? El primer hijo con Betsabé. También tenemos en cuenta aquel precioso arrepentimiento que tuvo Nínive por mano de Dios a través de la boca de Jonás, en donde el rey y los gobernantes se levantaron de su trono y se fueron y se sentaron en ceniza y vistieron cilicio. Entonces aquí está este hombre sentado en el polvo, como Job, de alguna manera meditando en su vida. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy hasta acá? ¿Por qué estoy humillado hasta el polvo, ¿no? Hasta el piso? Tratando de entender el mensaje de Dios. Y muchas veces nosotros vamos caminando en nuestra vida y de repente viene el quebranto, y el quebranto simbra nuestra alma y nos lleva a cuestionarnos ¿por qué? Y una de las cosas que siempre nos cuestionamos y que de hecho es muy importante no dejarse cuestionar es: Dios puede traer la situación difícil a tu vida por muchas cosas, simple y sencillamente porque te quiere hacer crecer. Pero también no olvides de que Dios está trabajando en tu vida para purificarte. Y por eso siempre es conveniente decir, ¿qué es lo que pasa con mi vida? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy en el camino correcto o Dios está aplicando no solamente una prueba, sino a través de esa prueba una disciplina correctiva para regresarme al camino? Entonces siempre es muy importante hacer eso, porque nosotros podemos empezar a pensar que Dios no trae esto porque quiera mostrarnos un área en nuestra vida, porque quiera corregir nuestra vida. Entonces es muy importante siempre hacernos esa pregunta, ¿no? Job seguramente se preguntó por qué Dios trajo esto, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que habla de la palabra polvo, pero también la palabra polvo nos habla de algo. Es la palabra en hebreo afar, y habla de que son unas partículas de algo que fue desmenuzado a tal grado que ya no puede desmenuzarse más. Tú puedes agarrar y romper una taza de cerámica y le vas a dar muchos martillazos hasta que ya no haya trozos grandes, sino hasta que haya puro polvo, ¿no? Te vas a tardar un buen rato, pero ya después del polvo ya no puedes desmenuzarlo más, ¿no? Quizás con aparatos científicos se pueda llegar a subpartículas, ¿no? Pero de la misma manera dice, ya no puede desmenuzarse más. Entonces, en cierta manera dice, abatida hasta el polvo. Dios, has desmenuzado mi vida, has desmenuzado mi ánimo, has desmenuzado, o sea, realmente no se puede desmenuzar más, ¿no? Y a veces Dios nos lleva a la prueba en donde aparentemente ya no podemos aguantar más. Entonces es impresionante porque en esta situación el salmista, ¿qué es lo que hace? Le hace una petición, que es la segunda parte de este versículo,
Y no importa que su alma esté postrada hasta en las cenizas o que haya estado desmenuzado su alma hasta el polvo. En ese lugar el salmista invoca a Dios. Y eso es algo maravilloso. Hay que tener en cuenta algo, que finalmente lo que desmenuza a Dios no es tanto nuestra alma, sino lo que hay en nuestra alma. A veces en nuestra vida puede haber esas grandes piedras que nos impiden, primeramente, conocer a Dios, porque el primer quebranto viene para que tú conozcas a Dios, pero aún conociéndolo también, esas grandes piedras, como es la piedra de la incredulidad, como son la roca del orgullo, en donde esas sí tienen que ser desmenuzadas, y a veces a través de las pruebas Dios desmenuza esas pruebas, la prueba de la autosuficiencia, la prueba de la buena opinión sobre ti mismo. O sea, eres cristiano, sabes perfectamente que o sea, entiendes varios principios, pero en el fondo te sientes bueno, y en el fondo sientes que sí necesitas la sangre de Cristo, pero también necesitas un poquito, pero también lo que tienes se debe a tu esfuerzo, ¿no? Entonces, Dios tiene que desmenuzar esas piedras. ¿Y sabes qué es lo que le pide Dios el salmista a Dios? Le dice: vivifícame según tu palabra, vuelve a traer vida a mi vida, vida a mi alma. Ajá. Y ¿cómo podrá Dios? Es impresionante, aquí hay una analogía muy bonita, porque de alguna manera, ¿cómo creó Dios al hombre? Y aquí nos habla también polvo, y la misma palabra afar es utilizada en Génesis, cuando dice que Dios creó del polvo al hombre. Y entonces, por una parte dices, si Dios creó con su palabra, con el aliento de su boca, del polvo creó al hombre, le dio vida, ¿qué no podría hacer con un espíritu quebrantado, postrado en la ceniza, desmenuzado? Claro que a través de su palabra Dios puede traerlo y volverlo a vivificar. Así que eso es algo muy importante. Dice: vivifícame según tu palabra. Dios en su palabra también expresa esa voluntad de que tengamos una relación fresca y viva con Él. ¿Qué es lo que hace la palabra en nuestra vida? La palabra en nuestra vida nos limpia, la palabra nos refresca, nos sacia nuestra sed y nos nutre. Realmente, ¿cuál es el peor juicio que podría traer Dios a nuestra vida? No es la prueba por la que tú estás pasando, aunque esta prueba pueda tratarse de una disciplina. Porque en esta prueba su palabra puede estar cerca de ti, pero ¿cuál podría ser el peor juicio que Dios nos traería? Velar su palabra de nuestra vida. En la historia de Israel, muchas veces Dios tuvo que velar su palabra delante del pueblo. ¿Y por qué lo hizo? Porque el pueblo no hacía caso a su palabra. En 1 Samuel 3:2, por ejemplo, decía: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Y por qué no había visión con frecuencia? Porque el pueblo de Dios no estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios. El problema de la prueba no es tanto la prueba, sino cuál es tu actitud ante la palabra de Dios. Acuérdate, tú puedes estar postrado hasta el polvo, pero es en ese momento cuando Dios quiere que tú levantes tu mirada a Él, le pidas y que lo busques a través de su palabra para ser vivificado. Así que, con libertad y con toda vehemencia, con toda confianza, pidámosle a Dios que nos vivifique y siga vivificando a través de su palabra. Bien, el versículo 26 nos dice algo muy interesante: te he manifestado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos.
Y aquí te habla de la relación transparente que el salmista tenía con Dios. Te he manifestado mis caminos. Él le ha confesado, el salmista le ha confesado lo que existe en su interior. Con esto nos enseña que esta relación debe de ser transparente. Ciertamente tenemos un Dios todopoderoso que conoce perfectamente qué es lo que hay en nuestro interior. Dice el Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Él sabe perfectamente, sabe nuestro caminar, sabe nuestro ir y nuestro venir. Dice el Salmo 38:9, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Entonces Él conoce perfectamente nuestra vida, pero ¿qué pasa cuando nosotros le manifestamos y confesamos nuestros caminos? Los ponemos delante de Él, los reconocemos delante de Él y estamos poniéndolos delante de Él en una mesa para que no haya ningún obstáculo entre Él y nosotros. A veces quisiéramos a Dios nada más manifestarle lo bueno, pero sabes que Dios no quiere ni que te quedes callado de enojo ante las pruebas, ni que tampoco trates de aparentar delante de Él algo que no eres. Dios te conoce perfectamente. Y hay cosas inclusive que podrás no estar de acuerdo con lo que está pasando. Manifiéstalas a Dios con un espíritu de mansedumbre, pero que también con una sinceridad de una buena relación con Él. Así que con toda confianza puedes presentarte delante de tu Salvador con alabanzas, con tus temores, con tus lamentos y con tus suspiros. Qué hermoso nos está dando. Ahora, ¿sabes? A través de este versículo podemos entender que que el salmista no solamente manifiesta lo que es de sí, manifiesta sus caminos. A veces nosotros nos gusta hablar mucho y nos gusta escuchar poco. ¿Sabes? Dios tiene una respuesta. Dice, te he manifestado mis caminos y tú me respondiste. Dice esto el versículo. Bueno, Dios tiene una respuesta. Y lo impresionante es que la respuesta siempre va a ser la indicada, la perfecta para ti. Lo que tú necesitas escuchar, lo que tú necesitas aprender, lo que tú necesitas para consolarte, lo que tú necesitas para enfrentar tu pecado. En esta ocasión, ¿qué es lo que le dice Dios al salmista? Dice, te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. ¿De qué manera a veces nos responde Dios? Enseñándonos sus estatutos. A veces dicen, ¿se acuerdan de ese versículo en el Salmo 27 que dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré? Me gustaba mucho esa composición como si Dios tomara el micrófono, este es el video, como si Dios tomara el micrófono y te dijera, busca mi rostro. Así Dios habla a este salmista y el salmista dice, ok Dios, entendí. ¿Cuál es la forma o qué es lo que necesito para estos caminos que te he manifestado? Necesito que tú me enseñes tus estatutos. Y esto va muy ligado con el siguiente versículo. El siguiente versículo dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite tus maravillas. Ya habíamos visto esta situación en la anterior sección, en donde el salmista le dice a Dios, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ya habíamos hablado mucho acerca de Dios y de que si Él no abre tus ojos, si Él no te enseña, no puedes aprender como Él quiere que tú aprendas. Muchas veces nosotros batallamos en nuestra vida espiritual tratando de entender con nuestros razonamientos la vida, lo que Dios nos quiere enseñar. Y a veces podemos estar confiando mucho en nuestros propios razonamientos y nos vamos poco a la palabra. ¿Sabes? Aquí Dios nos quiere dejar sin ninguna duda de que Él es el único, a través de su Espíritu, que nos puede hacer entender sus mandamientos. Pero además, a través de ese entendimiento,
nos quiere enseñar que Él es la única forma de que Él nos puede llevar a traducir e interpretar lo que está pasando en nuestra vida. Esto es un hábito, esto es algo que tiene que irse haciendo poco a poco en nuestras vidas. El ir dejando nuestro razonamiento. No quiere decir que no pienses, o sea, no, Dios no quiere que no pienses. No quiere decir que tomes por un hecho lo que alguien opina de ti, no, sino que tú dejes el razonamiento apoyado en la palabra de Dios. Y que entiendas las cosas que Dios te está mostrando a través de su espíritu, ¿no? Así que el salmista no se olvida de esta dependencia que él tiene y le dice: Dios, enséñame tus estatutos y enséñame a caminar en tus mandamientos. Me impresiona cómo dice el camino de tus mandamientos. Esto quiere decir que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, no se va a poder entender intelectualmente. Podemos entender algunas cosas intelectualmente, sí, pero ¿sabes? Principalmente esto tiene que ser algo espiritual, porque tú ni yo vamos a llegar a la profundidad y a esa situación verdadera que Dios quiere enseñarnos si no es a través del Espíritu de Dios. Y eso nos lo dice el libro de Corintios, ¿no? Cuando una persona que no conoce a Cristo, una persona que no ha nacido de nuevo, es una persona que no entiende muchas de las verdades de la palabra. Y muchos de sus cuestionamientos van a ser en base a que no entiende espiritualmente la palabra de Dios. Y es que esto es natural. Dice 1 Corintios 2:11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Una vez más, Dios escribió por medio de su Espíritu, inspiró la palabra. ¿Cómo la va a traducir la palabra para tu vida? Pues también mediante el Espíritu. Ese es un punto muy importante, porque realmente solamente Dios sabe lo que Él quiso decirte. Por eso dice la palabra no es de interpretación privada. Yo en un momento de mi vida, cuando estaba en otra religión, pensaba, pues es que ¿cómo alguien va a interpretar la palabra de una manera y otro va a interpretar la palabra de otra manera? Porque somos muy distintos en nuestras formas de ser y criterios. Pero esto no trabaja en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque seamos distintos, debemos de tener el mismo espíritu, que es el que traduce y le da vida a las palabras de Dios. Eso es algo muy importante. Así que no es intelectual, es espiritual el entendimiento. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Me llama la atención, la palabra discernir parece un poquito como disectar, como poner por partes para entender algo, cómo se mueve el mecanismo de algo. De esa manera, solamente el Espíritu de Dios te puede llevar a discernir la palabra correctamente. Y también a discernir cuando alguien está aplicando la palabra incorrectamente. Ese es un punto importante. Así que la palabra de Dios no solamente te enseña la verdad, sino también te enseña cuando hay un grado de mentira en lo que te están diciendo, ¿no? Bien, así que como vimos en la sección anterior, solo con el entendimiento profundo que Dios nos da, podemos realmente meditar en la maravillosa ley de Dios. Y terminamos con un versículo, el 28. Una vez más, el salmista en este versículo nos habla de su estado de postración, ¿no? Todavía habla de su angustia y dice, fíjate, se deshace, como polvo, ¿no? Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Y sabes qué? Nunca te has dado un golpe en donde al principio a lo mejor el golpe no te duele, o a lo mejor en un principio el golpe te duele de una manera,
pero después viene otras consecuencias de ese golpe, vienen un moretón o viene un hinchazón o hasta puede venir otras cosas, ¿no? Otras consecuencias. A veces la prueba, lo externo nos pega, pero a veces pero eso externo nos pega, pero lo interno se siembra más. Entonces, tú puedes ver cómo la parte más cruda de una prueba precisamente no es lo que te haya pasado, no es que te hayan robado el coche, no es que te hayan despedido del empleo, no es que hayas tenido conflicto con una persona. Eso pasó en un momento. Lo más duro es la batalla interna que tenemos, la lucha de tus pensamientos y de tus razonamientos, y muy especialmente en el aspecto de la fe. Si Dios dice que me haga, ¿por qué permite esto? Si te puedes presentar muchas cosas, ¿no? Y muchas veces esa lucha interna es la parte más pesada, o más bien, no muchas veces, siempre esa lucha interna es la parte más pesada de una prueba. Y sin embargo dice, susténtame según tu palabra. ¿Por qué le pide esto? Porque finalmente la ayuda que tú puedas tener en esa batalla interna no puede venir de ti mismo, no puede venir de tus razonamientos. Tiene que venir externamente y externamente de lo alto. Así que una vez más vemos como el salmista dice, mi alma está como polvo, está deshecha, pero una vez más le pide, susténtame. Le había pedido vivifícame y ahora le pide susténtame. Y él se da cuenta que realmente lo más importante es en esta prueba es pasarla al lado de Dios, sustentado al lado de Dios. Pero ¿cómo vas a sustentarte al lado de Dios? Tú puedes pedirle a Dios y olvidar la palabra. De esa manera Dios no te va a sacar de la prueba. Necesariamente tiene que ser a través de la palabra. ¿Sabes? La prueba podrá haber no pasado. Podrás seguir teniendo el mismo problema. Pero tu vida va a cambiar cuando estés meditando y sustentándote en la palabra. Si tú te acuerdas de las promesas de la palabra, seguirás teniendo el mismo problema, pero tu vida y tu actitud cambió. Tu alma se ha vivificado y se ha sustentado, ¿no? Así que realmente, si nosotros tratamos en la prueba salir con nuestros propios razonamientos, nos vamos a hundir más. Pero si echamos mano de la oración a Dios y echamos mano de las promesas de la palabra, podemos salir adelante. Si no hubiera en aquel horno de fuego de Nabucodonosor, si no hubiera estado el cuarto hombre, ellos hubieran terminado incinerados. Sadrach, Mesach y Abednego hubieran terminado incinerados. Pero ¿por qué razón los tres salieron y ni siquiera olían a humo? Porque había un cuarto hombre, la presencia del Dios Altísimo. De la misma manera pasemos esas pruebas. ¿Y cómo vamos a experimentar? Sí, a través del Espíritu Santo, pero a través de recordar todas estas maravillosas palabras que Dios nos da. Así que es muy importante. La palabra de Dios siempre. Ahora, tampoco es leyendo un libro motivacional o decir, oye, es que este libro está basado en la Biblia, está muy padre y me alienta mucho. Está bien, no te estoy diciendo que no lo leas, pero aquí el punto es, solamente la palabra va a poder actuar a ese nivel espiritual que necesitas tú, que va más profundo del nivel intelectual. Dice 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo vas a poder entender la palabra, entender ese mensaje que necesitas para este momento en tu vida, para que te puedas sacar adelante y dar victoria a tu pecado, en contra de tu pecado? A través de
la palabra y a través de esa aplicación que solamente con el Espíritu Dios puede hacer. Así que no importa que tu alma pueda estar postrada hasta el polvo. Dios, con el poder de su palabra, siempre te levantará, sustentará y vivificará. Bien, pues vamos a quedarnos aquí en esta parte. Bueno, continuaremos con nuestro estudio de Gálatas. Recuerden algo muy importante. Para Dios no hay grandes hombres de Dios, sino hombres pequeños que se humillan y usan el poder de Dios. Hoy vemos que todas las personas, cuando menos la mayoría de los que son falsos creyentes, buscan su propia gloria, y eso decía Jesús: el que habla de lo suyo, su propia gloria busca. Pero nosotros vemos que en realidad, para que Dios pueda usar a una persona, como hoy se expuso en el Salmo, tiene que ser así, humillarse hasta el polvo. Recuerden, hay un pasaje que dice: soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, y hablaba básicamente del Señor Jesús. Pero en realidad, para que Dios nos pueda usar, nosotros tenemos que saber que nosotros no hay nada. Y este es el caso del apóstol Pablo, que muchos no reconocían su autoridad porque él no había estado presente, no lo consideraban un verdadero discípulo, más que había perseguido a la iglesia. Sin embargo, él claramente, como vamos a ver hoy, pues cuando Dios se le manifestó en el camino de Damasco, él le reveló todo el evangelio. Por eso tenía autoridad, pero tenía que estarla defendiendo. Entonces, la iglesia de Dios, digamos, las recompensas que una iglesia va a tener no tiene nada que ver con la popularidad humana, ni cuántos salgan en el YouTube, o cuántas veces, o cuántos K de repetición tengan, sino va a depender del corazón que le sirve sinceramente y que verdaderamente quiere agradar a Dios. Nunca se nos olvide eso, porque a veces nosotros vamos cometemos el error de pensar que cuando una persona es muy popular, y claro que sí hay muy buenos predicadores populares que salen mucho en YouTube, pero que eso es lo que es importante, y no es cierto. Lo que es importante es vivir para agradar a Dios. Y el día que Dios juzgue las cosas, lo que Él va a ver precisamente es a cada persona y a cada iglesia fiel, no importa el tamaño. Recuerden ustedes que el Señor Jesús, con sus 12 apóstoles, prácticamente evangelizó el mundo. Y luego el apóstol Pablo, como él mismo dice, yo como un abortivo, el 13º, pues de hecho fue probablemente el que más trabajó. Entonces él era una persona apasionada, se entregaba así. Por eso él persiguió al pueblo judío, porque él creía que estaba en lo correcto. Él mismo declara que pues estaba sinceramente equivocado, pero su dedicación, su fervor, la intensidad de su carácter lo llevó a perseguir a la iglesia. Pero ¿por qué el Señor lo vio? Porque tenía un corazón que él podía usar, y eso es lo que prácticamente sucedió. Entonces, cuando los Gálatas empiezan a ser influenciados por falsos ministros, y entonces él pues se sorprende y de esa misma manera actúa. Dice el pasaje de Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Recordemos nosotros que la gracia de Dios es un favor inmerecido. O sea, Dios nos da la gracia. Dios cambia nuestro corazón para recibir la palabra. Dios nos lleva por medio de la convicción que produce el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos lleva al arrepentimiento. Y una vez que ocurre el arrepentimiento, nos da la fe para creer. Ninguna persona se puede arrepentir verdaderamente si cree que en ella hay algo,
si hay algún grado de justificación en su vida, no se va a poder arrepentir. Prácticamente una persona tiene que sentirse perdida. Y bueno, no es difícil si ponemos los ojos en Jesús. O sea, Jesús, el Dios hecho hombre, lleva una vida perfecta. ¿Y quién se puede comparar a Él? Entonces, cuando somos expuestos al Evangelio y el Señor Jesucristo se manifiesta en nuestra vida, prácticamente nos damos cuenta de que no somos nada. Y entonces, en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si es gratuito, claramente se entiende que no hay nada que podamos hacer para merecerla. Ningún esfuerzo humano, ninguna acción humana puede hacer que amerite la salvación una persona. Esto descalificaría prácticamente el trabajo de Cristo. Por eso es que Satanás, a través de los falsos ministros, tergiversó el Evangelio. Recuerden que una de las formas en las que Satanás ataca es que él usa parcialmente la verdad, pero la tergiversa. Y entonces, si no eres llevado al 100% por la verdad a Cristo, no vas a poder entender tu condición y lo que es un verdadero arrepentimiento. Por eso la Escritura dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Ahí está el 100% de verdad. Entonces, la palabra de Dios, por medio de la acción del Espíritu Santo, es la que produce ese pecado. Entonces, cuando los Gálatas empiezan a ser influenciados, Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, recuerden ustedes que usar parcialmente la verdad no es la verdad. Recuerden, por ejemplo, cuando Jesús es impelido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, ¿qué hizo Satanás? Usó la palabra de Dios para tentarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona no profundiza? Y bueno, hoy la exposición del Salmo estuvo muy bien. No profundiza en ella, no se goza en ella y busca ahí la verdad, entonces va a tener lagunas en su formación cristiana, y por ahí es precisamente por donde Satanás va a sembrar la duda. Él es experto en sembrar la duda, y nosotros podemos dudar en cualquier circunstancia del amor de Dios. Entonces, ¿quiénes fueron? Nosotros ya sabemos que los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley y los herodianos eran los 4 grupos que odiaban a Jesús porque los desenmascaraba, y los que trataron de ponerle trampas para tener de qué acusarlo y que fuera juzgado por los romanos. Pero nunca pudieron, porque ¿quién puede contra Dios? Y así es precisamente cuando Dios trabaja en nuestras vidas. Recuerden, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y como nuestra conciencia está estructurada de acuerdo a la ley, nosotros sabemos cuándo es la verdad. Pero de saber a reconocer son 2 cosas muy diferentes. Entonces, los primeros pseudo creyentes, que no eran realmente creyentes, que eran los judaizantes, hicieron prácticamente del evangelio verdadero un desastre, porque añadieron requisitos como los fariseos hacían, ¿no? Añadieron normas y leyes que ellos ni cumplían ni eran capaces de cumplir o de llevar con un dedo. Y por eso Jesús decía: hipócritas, sepulcros blanqueados, que se presentan justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Así eran estos judaizantes. Trataron de llevar a las personas a requisitos para poder ser salvos. Tienes que cumplir la ley antes de venir a Cristo. Tienes que convertirte en judío antes de venir a Cristo. Y pues esto era tergiversar el evangelio. ¿Por qué? Porque estaban anulando la gracia de Dios. Y como vimos ahorita, es un favor inmerecido. Es algo que Dios nos otorga. ¿Por qué no lo otorga gratis? Eso tenemos que comprenderlo. Porque nadie podría comprarla.
La gracia de Dios representa la vida de Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Nadie la puede merecer, nadie la puede comprar. Por eso Dios nos la otorga y esa es parte de su mismo amor. Entonces Pablo tiene que enfrentar, en 3 pasajes que les voy a decir, de esta manera. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer el Evangelio? Estos 3 pasajes de Gálatas 3:3, 4:9 y 5:7. Corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Recuerden ustedes que Israel es muy representativo en su historia porque ellos vivieron 430 años de esclavos en Egipto y ya su vida era ser esclavos, así como el ser humano es esclavo del pecado. Egipto representa el mundo de esclavitud que produce el pecado. Dios los libera, los bautiza al cruzar el mar Rojo, salen a una nueva vida, una vida donde prácticamente tenían que depender al 100% de Dios, y lógico, muchos no lo pudieron soportar, pero muchos se quejaron porque no vieron que Dios los estaba liberando de la esclavitud. Cada persona que se convierte a Cristo, que se convierte en hijo de Dios, Dios lo libera de la esclavitud, del pecado. Pero para realmente quitarse esos lazos, tiene que empezar a vivir una vida diferente, que es una vida de obediencia a su palabra, que es una vida de santidad, y nadie recién converso podría hacerlo de lleno de principio, pero vamos en un proceso de crecimiento que se llama el camino de la santificación hasta que sea formado Cristo Jesús. Por eso es que Pablo tiene que advertir con severidad a los Gálatas, como dice en Filipenses 3:2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fíjense cómo lo veía. O sea, guárdense de este tipo de personas. ¿Sobre quién actúa el diablo? Sobre mentes débiles. Y de alguna manera nosotros, habiendo vivido en esclavitud del pecado, podríamos decir que tenemos una mente de esclavos. Pero ¿qué dijo Jesús? Romanos 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dije Romanos, pero es Juan. Seréis verdaderamente libres. Solo Jesús nos puede liberar de esa esclavitud. ¿Cómo? Haciendo que nuestra mente se proyecte a todas las promesas de Dios, a todo lo que Él nos revela en su palabra. Recuerden ustedes que Jesús decía, el reino de los cielos está entre vosotros. Desde que Él vino y empezó a comunicar las buenas nuevas de salvación, que prácticamente lo que es el Evangelio, Él empezó a traer ya los principios del reino. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7 capítulos, Él nos da prácticamente las leyes del reino en esos 3 capítulos. Y Él quiere que cambiemos nuestra mentalidad. Una persona puede ser liberada de esclavo, pero si no cambia su mente va a seguir siendo esclavo, aunque sea liberada. Por eso muchos de los que cruzaron el Mar Rojo, en sus corazones, cuando empezaron a ver las pruebas, se volvieron en su corazón a Egipto. Y de hecho, eso nos lo menciona en el libro de Judas, que dice que Dios trajo juicio para los que se escaparon de Egipto, que se volvieron en sus corazones, ¿sí? O sea, esos Dios los destruyó, precisamente los destruyó porque no quisieron cambiar. Entonces aquí el punto para nosotros es, ¿realmente tú quieres cambiar? Venir a Cristo
significa anhelar dejar la vida de pecado, estar harto de esa vida. Ninguno puede venir a Cristo de corazón si quiere traerse esa forma de vida que ni le dio la felicidad, ni le da la seguridad y que lo ha hecho infeliz. Tan solo basta que cada uno de nosotros repase su vida de acuerdo a los años que tiene y se puede dar cuenta que sin Cristo nunca fue feliz. Pudo tener bienes, pudo tener triunfos y muchas cosas importantes, pero nada de eso satisface. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho a la semejanza de Dios y para tener una relación íntima y estrecha con Dios. Y esa solo se cumple cuando nos arrepentimos, cuando creemos y Dios nos da una nueva creación, nos regenera, nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu y nos da su Espíritu Santo. Entonces, ese vacío, producto de la pérdida que sufrimos en el pecado, se llena al Dios entrar en tu corazón. Podría decirse que, no podría decirse, todo creyente en el momento que se convierte, recibe el Espíritu Santo, es que convierte verdaderamente. Efesios 1, 13, 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, las arras. Recuerden, cuando una persona se va a casar, el marido le entrega las arras, que representa la provisión que él se compromete a tener de su hogar cada día. Eso representan las arras. Entonces, cuando nos dice este pasaje que el Espíritu es las arras de nuestra herencia, es el compromiso de Dios en que vamos nosotros a ser transformados a la semejanza de Cristo. Por eso en el mismo Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene que ver con confianza y con fe. Si realmente ya te arrepentiste y Dios te dio el Espíritu Santo, tu mente también cambió. Dios te dio la mente de Cristo, una manera de ver las cosas diferentes. No una mente de esclavitud al pecado, sino una mente de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, aquí la primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿cómo funciono yo? ¿Sigo viviendo como un esclavo o ya estoy liberándome de la esclavitud del pecado y empiezo a vivir para servir a Dios? Esa evidencia es lo que nos va a demostrar cuál es nuestra verdadera condición. Por eso, en versículo 7 de Gálatas 1, dice: no que haya otro, hablando del Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. La palabra perturbar significa crear problemas. ¿Quién de nosotros no ha tenido contacto con personas que son realmente creadoras de problemas? A todos nos ha pasado seguramente que de la nada arman un lío y generan conflictos. Y entonces es que me perturba esta situación. Imagínense ustedes cuando llegan personas y empiecen a poner en entredicho todo lo planteado por Dios, todas las verdades que Dios va a cumplir de acuerdo a sus promesas. Por supuesto que nosotros en esta última época, sobre todo, ya hemos visto muchas cosas cumplirse de las profecías antiguas de la Biblia, pero siempre hay esa sombra de duda: verdaderamente pasará esto. Vemos a las naciones crecer llenas de poder, ahora más que nunca lo sofisticado de las armas que hacen temblar con amenazas de que te lanzo la bomba atómica y todos se asustan, etc. Pero quien lee la Biblia se va a dar cuenta que Dios ya escribió el destino de todas estas naciones y que nada de las amenazas que estos dicen se van a cumplir más que lo que está escrito en su palabra. Ahí es donde empieza la confianza. No se nos podemos llenar de temor, ¿no? O sea, Dios promete que siempre va a velar por sus hijos. Luego a veces uno entra en crisis y yo no digo que no tengamos que ser previsores, claro que sí,
pero es que ya no va a haber esto, ya no va a haber lo otro y aquello, y entra uno en crisis, ¿no? Entra uno en temores. Pero si leyéramos la Biblia nos damos cuenta que cuando Dios estaba juzgando a Egipto, Él siempre apartó a Israel en la tierra de Gosén. ¿Hubo tinieblas? No hubo tinieblas en la tierra de Gosén. ¿Hubo granizo? No hubo granizo en la tierra de Gosén, etcétera. Todo eso está en el libro de Génesis. Entonces, nosotros vemos cómo Dios siempre va a guardar a su pueblo. La confianza es importante. Y lo que Satanás hace, y estos hombres falsos, ministros de Dios, querían hacer, era precisamente crear problemas, perturbar, también quiere decir sacudir con violencia, la palabra perturbar. Imagínate lo que querían. Imagínate que alguien quiera arrebatarte toda la estructura de pensamiento y te pone a girar, porque entonces dices, toda la estructura que yo tenía, entonces, ¿se puede derrumbar? Bueno, la misma Escritura dice que la piedra angular es Jesucristo. Si tú no cimentas tu vida bajo la palabra de Dios, porque Cristo es la palabra, por supuesto que te va a afectar todas las circunstancias de esta vida. A lo mejor no te pasa tantas cosas, pero te vas a llenar de temores. Entonces, ellos lo que querían era traer una profunda perturbación emocional. Cuando las emociones empiezan a regir nuestra vida, es cuando cometemos los peores errores. Cuando tú tienes confianza en Dios, siempre vas a esperar la respuesta de Dios para tu vida. Y eso te va a dar aplomo, te va a dar confianza. Porque Dios siempre te responde. Dios siempre te responde. Y si aún a veces tardase un poquito, es porque Él está haciéndote crecer en el fruto de la paciencia. Recuerden que los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Un creyente debe de tener estos frutos del Espíritu. Si tú analizas tu vida y dices, no, en mi vida no hay esto, quiere decir que no te has arrepentido y que no eres realmente salvo. Pero volviendo aquí al punto, la paciencia. Y esta viene precisamente por confiar en Dios. Entonces, luego dice, os perturban y quieren pervertir. Pervertir significa convertir algo en opuesto. Entonces imagínate, si tu estructura no es sólida, llega una influencia lógica. ¿Por qué creen que la Escritura dice que cuando se manifieste el hijo de pecado, será tan sutil su engaño que puede engañar aún a los escogidos? Así de fino va a ser. Va a actuar de acuerdo a la lógica humana y va a tener tal fuerza que el que no tenga el conocimiento de la verdad y viva en él, claro que va a ser confundido. ¿Ven ustedes por qué se enardeció tanto Pablo? Él sabía lo que les estaba pasando y cómo todo se estaba yendo prácticamente a la basura. Entonces, añadir la ley, que era los que los falsos ministros querían, era precisamente, tenía como objetivo destruir la gracia. ¿Por qué creen que en muchas iglesias incluyen que para que una persona se convierta tiene que hacer tiene que esforzarse? Ábrele la puerta de tu corazón a Cristo. ¿Qué implica esto? Que tú tienes que poner de tu parte para que Cristo entre en ti. ¿Ven ustedes las sutilezas? Nadie puede abrir la puerta de su corazón porque el hombre sin Dios odia a Dios. Recuerden, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, odia a Dios. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Entonces, una persona que no es salva va a caer en esto, pero una persona que sí recibió el Evangelio y no lo tiene bien fundamentado y empieza un ataque de este tipo, va a decir, ay, pues sí, a lo mejor sí tengo que tener de mi esfuerzo. ¿Por qué creen ustedes que Satanás nos trata de influir mucho en que nos esforcemos en esto, en vivir la vida cristiana, etcétera? Porque sabe que ahí vamos a fracasar. Vivir en la gracia, y hay un pasaje que se dice en Timoteo, 2 Timoteo 2:1,
Antes bien, oh hijo mío, esfuérzate en la gracia. Ahí sí dice, esfuérzate en la gracia. ¿Qué quiere decir? En conocer todos los aspectos de la gracia para que quedes bien cimentado. Porque si por gracia sois salvos por medio de la fe y se destruye la veracidad de este mensaje, entonces vamos a ir a los méritos humanos. Y ahí tenemos el ejemplo de los fariseos. Ellos imponían leyes para enseñorearse de la gente, para pavonearse en las cenas, en los mercados que todos le llamasen rabí, y no cumplían nada. Entonces, Pablo por eso declaraba en sus epístolas, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Siervo. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado que asimismo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Cristo, por eso es que Cristo es la palabra, Él siempre actuó de acuerdo a la palabra. Jesús es la palabra de Dios revela plenamente a Jesucristo. Por eso hay tantos ataques, por eso nuestra misma naturaleza humana siempre vas a leer y que te da sueño. Y ya te vas a concentrar y que, me acordé que tenía que hacer esto. Siempre hay esas luchas. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera, aún siendo salvos, nuestra naturaleza humana, o lo que la Biblia llama carne, no se quiere someter, pero tiene que disciplinarse. ¿Cómo se va a someter? A través de la obediencia y de la consagración, que es lo que precisamente Dios quiere, a través de la libertad que produce Cristo. Entonces Pablo tiene que decir, ya de una manera un poquito más fuerte, si nosotros o un ángel del cielo, ¿sí? O sea, aquí Pablo está hablando en un sentido hipotético. Sabemos que hay ángeles caídos, que hay ángeles que siguen fieles a Jesús, que son más o menos las 2/3 partes, que los ángeles caídos más o menos es 1/3 parte, pero dice, sea quien tenga la autoridad, si os predica un evangelio diferente, sea anatema, ¿sí? Sea maldito. Eso es lo que quiere decir la palabra anatema. Entonces imagínense todos aquellos que ignoran lo que es en sí, lo grave que es tergiversar el evangelio, lo que les va a suceder, ¿sí? Recuerden ustedes que en la antigüedad no había como ahora los medios de comunicación que tenemos, ¿no? Ahora casi en segundos tú ves noticias del otro lado del mundo, etc. Antes tenían que confiar en una persona o un mensajero fiel para que llevara noticias de un lugar a otro, por ejemplo una batalla, cosas de ese tipo. Imagínense ustedes un mensajero infiel que se distrae, que tergiversa el mensaje verdadero, etc. Traería ruina a los reyes. Tenían que ser fieles, tenían que presentar el mensaje dado de una manera exactamente como se daba para que pudiera haber veracidad en las decisiones que tomaba el reino. Entonces, obviamente, un mensajero fiel es el que transmite fielmente la palabra de Dios, y eso es lo que da seguridad. Pero el que no lo hace, delante de Dios va a ser maldito. Y eso quiere decir enviar a su alma al infierno, dedicar cualquier destrucción en el infierno. Eso es anatema. O sea, el que blasfema, va al infierno. Pablo dice en Romanos 9:3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, los israelitas. 1 Corintios 12:3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo.
1 Corintios 16, 22. El que no ame al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Entonces, ven ustedes, si nosotros no tenemos claridad en todo esto, estamos bajo maldición. De hecho, estamos bajo maldición desde el momento del pecado. ¿Qué nos quita la maldición? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley dice: el que no la cumple morirá por ello. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. O sea, solo Cristo nos puede quitar eso. Al pagar Él en nuestro lugar por todos nuestros pecados en la cruz, y al arrepentirnos y creer, su justicia se aplica a nosotros. Y entonces ya nosotros somos como Cristo delante de Dios. Su vida justa es imputada a nosotros. ¿Ven ustedes? Pero cualquier detallito que tergiverse la gracia, ya se pierde el sentido verdadero. Ya siempre, si no vives en la gracia, vas a tomar tu vida en tus manos. Le voy a ayudar a Dios porque quién sabe si Él pueda con esto. ¿No? Me voy a apresurar a esto porque no me responde. No, le digo y no me responde. Muchos pensamientos así pueden venir a nuestra mente. Pero nosotros tenemos que concentrarnos prácticamente en la obediencia. Ahora, ¿quién puede obedecer por sí mismo? Nadie, sino por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo continúa diciendo: como antes os he dicho en Gálatas 1:9, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sí? Como antes os he dicho. Quiere decir que Pablo siempre transmitió fielmente la verdad y en forma fidedigna, porque como él, cuando saca sus credenciales de apóstol, y ahorita, bueno, lo vamos a ver la próxima vez, él recibió directamente de Jesús el evangelio. Para ser apóstol, una de las características es que tenía que haber estado con Jesús todo el tiempo. Por eso cuando Judas traiciona a Jesús y se reúnen para sustituir a que tome otro su oficio, está en el Antiguo Testamento, tienen que seleccionar entre personas que estuvieron todo el tiempo con Jesús, entre los cuales era Prócoro, Matías. Escogieron a Matías, guiados por el Espíritu Santo, pero tenían que haber estado todo el tiempo con Jesús. Pablo no, Pablo persiguió a la iglesia, pero Dios le reveló el evangelio. Esa era la diferencia de Pablo. Entonces Pablo declara esto, ¿no? Siempre yo he dicho la verdad. ¿Qué pasa cuando tú recibes la verdad y no la crees? La cuestionas, es natural. Si no la crees, la estás cuestionando. Por eso es tan importante barbechar nuestros corazones. Nuestro corazón naturalmente está endurecido por causa del pecado. Aún como hijos de Dios, todos pecamos cada día. La diferencia entre el que ya se arrepintió y Dios lo hizo su hijo y el que no, es que ya todo pecado presente, pasado y futuro quedó pagado por Jesucristo. Por eso ya nada nos podrá separar del amor de Dios. El que no, pues es víctima prácticamente de esto. Entonces, Pablo enfatiza, ¿no?, que el que no viva para Cristo, si alguno se sale de la verdad del Evangelio, sea anatema, por ejemplo. En Hebreos 10, 28 y 29, 10, 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, ese es violar la ley, por eso todos estamos condenados a muerte. Pero hay un peor castigo, una peor violación. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea que el que hace esto, menospreciar a Cristo, no tiene jamás perdón. Cuando nosotros
venimos a Cristo, nuestra gratitud debe ir creciendo en la medida que comprendemos la grandeza infinita de su sacrificio. No hay evento más grande que el sacrificio de Cristo, que es lo que nos reconcilia con Dios. ¿Sí? Recuerden que Cristo estaba involucrado en la creación. Dice el Evangelio de Juan, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ven ustedes? Entonces, Cristo es el centro de todo. Cuando tú lo menosprecias, entonces prácticamente estás perdido. Ahora, nosotros como creyentes, ya habiendo tenido la experiencia, si es que ya realmente nos convertimos, reitero, de que ya Dios nos sacó de una vida de esclavitud, ahora tenemos que empezar a trabajar en cimentar nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, es tan sutil el engaño de este mundo, la filosofía de este mundo, que vamos a ser confundidos. Entonces, pongamos mucha atención, vivamos para Cristo, pidámosle a Dios que nos dé amor por su palabra, démosle un tiempo especial. O dime tú, ¿no requiere acaso Jesús un tiempo especial si dio todo por ti para que fueras salvo y estuvieras para siempre con Dios? Ese es el que requiere el mayor tiempo y la mayor concentración. Pero a veces este mundo nos confunde. Hay tantas cosas que hacer. De hecho, mientras más avanza el mundo, más distractores hay. Tú podrías estar ocupado 24 horas al día por todos los días y no acabarías. Tan solo de todos los conocimientos científicos que se están desarrollando. Ya no digamos otras cosas. ¿Y dónde está Cristo? ¿Qué le dijo cuando Daniel le descifra el sueño a Belsasar? Cuando él tomó, como que se fue el sonido, ¿verdad? Voy a subir la voz. Cuando él hizo una fiesta y bebió de los vasos de plata, de oro, etc. Y entonces Daniel le dice, tomaste de todos estos vasos, pero el Dios en cuyas manos está tu vida, no honraste. O sea, de él depende todo lo que somos. No debemos de vivir para honrarlo. Y honrarlo no es dedicarle un tiempo especial. Yo creo que a todos nos ha pasado que en un momento determinado, por cumplir algo, así como leer la Biblia, dices, tengo que leer, pero lo haces superficialmente. Yo creo que esto no es correcto. Tienes que buscar un tiempo en el cual sea entre tú y Dios. Porque así como Dios llamó a Pablo, Dios te habla directamente a ti a través de su palabra. Y cuando tú te das cuenta que Él te habla directamente, entonces tú mismo te estás dando cuenta que Dios está presente, que Dios está vivo. Cuando vienes a un estudio como este, ¿qué es lo que sucede? Dios empieza a afirmar verdad sobre verdad. Falta la electricidad, se va el sonido. Falta comunión con Cristo, pues se va la espiritualidad y gusano. Ahorita este ejemplo. Pidámosle a Dios que nos dé esos tiempos. Un tiempo de calidad de 15 minutos, por decir algo, puede ser más que 2 horas de lectura de la Biblia superficial. Muchas personas dicen, no, es que yo leo tanto la Biblia. ¿Cómo saber, por ejemplo, que tú estás leyendo correctamente la Biblia? Cuando acabes tu tiempo de lectura, trata de acordarte qué fue lo que leíste, qué aprendiste. ¿Y sabes qué te puede sorprender? Que no te acuerdas. Eso va a evidenciar superficialidad. Porque cuando Dios impacta tu corazón, no se te olvida. Es como un pasaje. A lo mejor no eres el mejor en memorización, pero los pasajes que impactan tu vida naturalmente se quedan en tu mente. ¿A poco no? Claro que sí.
Entonces busquemos esos tiempos para tener una estructura correcta y no ser víctimas del error como fueron los Gálatas. Por eso Pablo estaba enardecido por cómo empezaron por la verdad y iban a acabar por la mentira. Ya la próxima vez vamos a ver el ministerio de Pablo, ¿sí? Ya de una manera más profunda. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, por poder exponer a través de la predicación tantas verdades. Y queremos pedirte humildemente, Señor, que nos hagas siervos tuyos, que reconozcamos cada día que nosotros no hay nada y que solo lo que tú hagas a través de nosotros por nuestra consagración y obediencia es lo que va a prevalecer a la eternidad. Realmente, Padre, queremos entregarte una buena cuenta como gratitud a lo que tú hiciste ya por nosotros a través de tu Hijo en la cruz. Señor, haznos siervos verdaderos tuyos, sumisos a ti, entregados, sin cuestionamientos, sino con una absoluta sumisión a ti y a tu palabra. Sabemos que no hay verdad o inteligencia más grande que la que es plasmada en tu palabra, que representa la mente de Cristo. Así que desarrolla de nosotros, Señor, y te pedimos que a cada uno le lleves al punto donde pueda tener tiempos de calidad contigo. Padre, también queremos pedirte especialmente por Margarita, que sigue enferma y ahora van a operar mañana a su hija, pues que tú veles por todos los detalles, pero que en todo tú te glorifiques y traigas a Cristo a su familia. También, Señor, te pedimos por Alba Cristina, la sobrina de Óscar, para que tú, Señor, hagas ese milagro de sanarla. Realmente está en una situación muy crítica, pero tú puedes, Señor, hacer milagros grandes y que esto propicie que el hermano de Óscar se pueda convertir verdaderamente. Señor, te damos gracias por este estudio y guárdanos en tu verdad. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.